Buenas tardes a todos y todas. Queremos saludar desde el Directorio Nacional de la NEF este espacio que hoy día nos reencuentra con una fundación que es la Fundación Sol, cercana al movimiento de trabajadores, a las organizaciones sindicales y en particular también a la NEF. Saludo a Valentina, siempre el apellido me cuesta, pero bueno, Valentina la voy a nombrar para no equivocarme en la pronunciación, ya es parte de la familia sindical de la NEF. Un gusto de saludarte, Valentina, antropóloga de profesión de la Universidad de Chile, así que por lo tanto es una mujer que ahí también con dedicación exclusiva a este proceso de acercamiento, desde también la Fundación Sol. A Benjamín Sáez también saludarte, gracias por contar en este espacio, un investigador también joven y que permite movilizar y refrescar también los conocimientos en materia de aquellos trabajos que son reconocidos por muchos trabajadores y trabajadoras del sector público y también privado. Así que muchas gracias primero por esa disposición. Saludar al vicepresidente de Comunicaciones, Helmut Griot, BOM, para también ahí que sí, él ya está más acostumbrado con su pronunciación, así que también aprovechamos de saludar a la distancia. Valentina, que está también ahí conectado del equipo, ¿cierto? Está Valentina Guajardo y Ricardo, o son parte del equipo, entiendo, ¿cierto? Que están puestos ahí. Y a Carlos Concha, que ayuda, que es nuestro periodista de la NEF, en esta conexión, saludar a los que están hoy día en este horario conectándose. Sabemos que hay un espacio importante. Yo solo reiterar los agradecimientos. Hoy día tenemos una vinculación con la Fundación Sol, que está con una campaña y que se conoce como Cooperasol. Es una alianza estratégica que no es un contrato como uno quisiera, y hay que reconocerlo, porque lo tuvimos el año pasado, pero hoy día estamos también apoyando a la Fundación en este proceso de que mantenga, ¿cierto?, su presencia visible, como lo han hecho hasta ahora muy bien, y felicitar también al equipo y, bueno, y a Marco, que siempre lo vemos ahí liderando. Y hoy día nos convoca algo que es importante y que tiene relación directa con esta charla, que es el debate de las pensiones. El fracaso de la AFP, ¿cierto?, el título provocador y la alternativa que Chile necesita. ¿Qué mejor que la Fundación Sol, que ha trabajado y acompañado incluso a la coordinadora No Más AFP, levantando un apoyo técnico, profesional, donde nos permite también dar a conocer esta mirada. Pero no solamente en lo que hoy día se tiene a la vista, sino que también la trayectoria, la imposición de un sistema que es individualista, que ha la única certeza que entrega es que son pensiones miserables, pensiones de hambre insuficientes. Eso no es un sistema de previsión social. Por lo tanto, nosotros muy contentos de poder tener este espacio, compañeros y compañeras de la Fundación Sol. Le decimos compañeros y compañeras porque son cercanos, compañeros cercanos a nuestra clase de trabajadores y trabajadoras. Así que del sector público, la NEF, siempre es un privilegio contar con ustedes y, por supuesto, en cada espacio que nos reencontramos, feliz también de saber que se encuentran bien. Y bueno, siempre también esperamos avanzar en este proceso de acercamiento y el día de mañana volver a retomar un trabajo de acompañamiento profesional con la Fundación Sol. Creo que es importante. Y lo digo acá públicamente, creo que es fundamental ese apoyo intelectual de ustedes y que lo hacen también muy pedagógico, y eso esperamos también en este espacio poder aprovechar, y que todos y todas quienes están conectados a nivel de Santiago, del territorio nacional, de nuestros dirigentes sindicales, de los consejos y consejos regionales del país, y también de las asociaciones afiliadas, bueno, pongamos ahí los cinco sentidos y muy atentos a lo que nos va a informar en esta charla los compañeros de Fundación Sol. Y por supuesto, nosotros, insisto, reiterar los agradecimientos, compañeros y compañeras, por su presencia, y bueno, y sean bienvenidos nuevamente a su casa, que es la NEF. Así que saludos, gracias Helmut por la coordinación, y bueno, me quedaré un ratito con ustedes. Después esta cosa de dependencia del trabajo sindical telemático también me hacen estar en otras reuniones, pero yo feliz de saludar y dar inicio a estos conversatorios, a este proceso de autoformación también que le hemos denominado, que se complementa con otro proceso que tiene la NEF. Así que muchas gracias, Valentina, Benjamín, bueno, y a quienes son también representantes de la Fundación Sol. Así que bienvenidos y bienvenidas, y atentos y atentas a lo que los compañeros y compañeras de la Fundación Sol nos están hoy día invitando a esta conversación. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, José. Yo también quiero dar algunas palabras de inicio.
Como tú decías, estamos iniciando un proceso porque no va a ser solo esta charla la que haremos para el conjunto de los compañeros y compañeras de la NEF, sino que van a venir otras más. Primero que todo, saludarlos a todos y a todas los que están conectados ahora viendo e interesados en la charla que va a venir sobre el tema de pensiones y cómo ese debate va a generar una transformación o no sobre muchos temas de los que se están hablando hoy en día, como la matriz productiva, como la situación de los pensionados, los derechos sociales, y por lo tanto es muy crucial hablarlo en esta coyuntura político-social. A través del tiempo, desde el estallido también se ha ido provocando una profundización de las alternativas y de las posiciones, que es muy importante analizarla en detalle para ver cuál podría ser la posición de los y las trabajadoras organizadas. Además de esto, no vamos a tratar solo el tema de pensiones en este ciclo, que se va a venir un ciclo de 5 sesiones de charlas como esta. Vamos a ir abordando los temas sobre la crisis económica, la crisis pandémica, el contexto sociopolítico y también obviamente cómo les cabe un rol a los y las trabajadoras públicas, reflexionando sobre el rol del Estado y otras materias que van a ser sin duda una reflexión necesaria en este segundo semestre del año 2020. Así es que los dejamos invitadas a todas y a todos para que se sigan sumando a estas iniciativas y estén pendientes de lo que vaya a venir. Ahora los dejo a todos y todas con Benjamín Sáez, que nos va a hacer la charla, la presentación misma sobre el contenido que venimos a desarrollar. Hola, Benja. Hola, muchas gracias. Bueno, también agradecer, ¿cierto? Les voy a compartir una presentación eh, para ir debatiendo sobre estos temas que estamos conversando, ¿verdad? Si me permiten, ahí me parece que se ve bien, ¿verdad? Si tienen alguna dificultad para ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, entonces sumarme a los agradecimientos de Valentina y agradecer, ¿cierto?, esta posibilidad de volver a compartir un espacio de formación, de intercambio de conocimientos y de debate, ¿cierto?, sobre lo que está sucediendo con el tema de las pensiones. Y en ese contexto es que hemos preparado esta presentación con el objetivo de poner algunos antecedentes sobre la mesa, ¿verdad? De un tema que muchas veces no se debate con seriedad o con profundidad, y poder ir avanzando, ¿cierto?, en desarrollar ciertos lugares, ciertos conocimientos de base para quienes quizás no han tenido esa posibilidad de ir profundizando, ¿cierto?, sobre algunos elementos del debate de pensiones, cosa que podamos ir analizando las alternativas que hoy se presentan, sobre un piso común, ¿ya? Sobre ciertos conocimientos o elementos del sistema de seguridad o de pensiones, ¿cierto?, el sistema de pensiones que tenemos actualmente. Entonces, en ese contexto, les proponíamos trabajar al menos 3 grandes temas en esta jornada. Por un lado, una perspectiva histórica relacionada con el sistema de pensiones, en el caso de Chile, algunos resultados del actual sistema, ¿ya? Y finalmente cuál es el debate actual y las alternativas que se plantean, ¿verdad? En este contexto, como dice el título de la presentación, ¿cierto?, en este debate de pensiones,
en el cual hay un fracaso del sistema de las cuentas individuales de las AFP, y de alguna forma planteamos también cuáles pueden ser las alternativas para ir mejorando esta situación, la grave crisis previsional que en este momento está viviendo las personas que se pensionan en Chile. Entonces, desde una perspectiva histórica, ¿cierto? Podemos, si pensamos en los orígenes de la seguridad social, y este es un tema que muchas veces no se conversa también, ¿verdad?, cuando se debate sobre las pensiones, nos tendremos que trasladar, ¿verdad?, hacia el siglo XIX y hacia un momento histórico, ¿verdad?, un escenario de conflictividad social importante, de forma similar quizás a la que vivimos en los últimos años y en la actualidad. Para destacar ese elemento teníamos esta lámina, ¿verdad?, en la cual se cita, ¿verdad?, un discurso de Otto von Bismarck, que es reconocido como uno de los políticos, ¿cierto?, que está de alguna forma en el origen de esta seguridad social, ¿cierto?, a nivel mundial, en un contexto en el cual está en un proceso muy temprano de construcción también de lo que será el Estado alemán posteriormente, ¿verdad? Y en ese contexto también, si vemos lo que sucedía en el caso de Chile en el siglo XIX, como iremos viendo, también un contexto similar de debate, ¿cierto?, de reforma para resolver cierto escenario de conflictividad que se venía dando. Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, en esta cita, ¿cierto?, como dice, el malestar social, nos dice esta cita, ¿cierto?, no solo se puede curar con represión, ¿verdad? Aquí cuando nos habla de los socialdemócratas, está hablando fundamentalmente de los movimientos de obreros, ¿cierto?, que buscaban una vía mediante la socialdemocracia para ir avanzando en la conquista de ciertos derechos, ¿cierto? En este caso, entonces no tiene que ver solo con reprimir, ¿cierto?, a quienes están organizándose en este momento temprano, ¿verdad?, sino que también tiene que ver con promover efectivamente un cierto bienestar, ¿verdad?, que permita mantener la acumulación capitalista, ¿cierto?, que se sigan enriqueciendo las clases acomodadas con un menor nivel de conflictividad, que es fundamentalmente el objetivo. Y aquí, también, bueno, contarles, nosotros hemos estado realizando también ciclos de conversación con personas de distintos países para derribar algunos mitos sobre el reparto, sobre los sistemas de cuentas individuales, y por ejemplo, en uno reciente que estuvimos conversando sobre el caso de España, se ponía bastante énfasis, ¿cierto?, en que las prestaciones de la seguridad social, esto que entrega la seguridad social, de alguna forma es también parte de los salarios, de un salario, ¿cierto?, de los trabajadores, las trabajadoras. Justamente como aparece también en esta cita digamos, de este discurso, ¿verdad?, en el cual se plantea, por ejemplo, que ya se había aprobado una ley de accidentes, por ejemplo, o en este caso también un enfoque proteccionista desde el Estado para proteger cierto tipo de negocios, ¿cierto?, una mayor carga impositiva también para financiar ciertos gastos, y como dice, un tercer ciclo de reformas o grupo de reformas que tiene que ver con cómo de alguna forma el Estado va a garantizar o asegurar un cierto nivel de seguridad frente a eventos de inseguridad, riesgo que ocurren en la vida de las personas. Como se dice en la cita, que sería muy difícil, dice acá, regular la jornada de trabajo o el incremento salarial. Eso más bien tiene que ver con el acuerdo o al resultado al que se llegó en ese momento concreto, histórico, ¿cierto?, en el caso en que se está enfrentando esta posibilidad de cómo resolver esta conflictividad social, ¿verdad? Y se dice, mira, subir salarios, regular la jornada, es un tema en el cual no nos vamos a meter a través del Estado, ¿verdad? Se le deja eso a las empresas, al capitalismo que regule eso, ¿cierto? Pero como Estado vamos a resolver ciertos problemas, vamos a mejorar la calidad de vida resolviendo ciertos problemas de inseguridad como los accidentes, ¿cierto? O la vejez. También
la existencia de otras prestaciones como las que se conocen como invalidez actualmente en el sistema, ¿verdad? Por lo tanto, un origen, aquí veíamos en este contexto, un contexto lejano, ¿cierto?, de un Estado-nación que se está conformando y que está con una conflictividad importante, ¿verdad? Y en el caso, si miramos el caso de Chile, como fueron surgiendo las distintas prestaciones o grupos cubiertos por la seguridad social, estos grupos fueron de alguna manera históricamente también accediendo a distintos beneficios y prestaciones en la medida que tenían también distintas capacidades de presión o de demanda frente al Estado. También ocupaban roles estratégicos en distintos momentos en el crecimiento económico, en el impulso nacional, ¿cierto?, que se empujaba de buena manera, en este caso con ciertos niveles de gasto público, ¿cierto? En un momento de construcción de instituciones, ¿cierto? Y en ese contexto, los distintos grupos, ¿cierto?, organizados van consiguiendo ciertos beneficios, ciertas prestaciones del sistema de seguridad social en la medida en que pueden presionar hasta un cierto punto, ¿cierto? Vemos las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que son las primeras en tener prestaciones de vejez, por ejemplo, invalidez y supervivencia, o de enfermedad. Por ejemplo, ya hacia, digamos, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. También hacia finales del siglo XIX, ¿cierto? Quienes eran conocidos como empleados públicos, ¿cierto? Que muy relevante en esto que nos convoca, ¿verdad? Ya tenían acceso a ciertas prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, ¿verdad? Los empleados, trabajadoras de ferrocarriles, ¿verdad? Y como vemos ya desde el año 24 y de forma importante entre el año 24 y el año 52, se comienza, por ejemplo, ya a plantear este tipo de esquemas para los trabajadoras del sector privado o para obreros, ¿verdad? En un contexto, en este contexto, digamos, son décadas las que separan el acceso a ciertas prestaciones, a ciertos grupos, en relación a otros, ¿verdad? O a la conformación de esquemas particulares específicos de prestaciones, ¿verdad? Como fueron las distintas cajas en su momento. Por lo tanto, hay un proceso histórico, ¿verdad?, de construcción de esta seguridad social. Ese es el punto que queríamos hacer, mostrándole estos antecedentes, ¿cierto?, tanto de los orígenes iniciales, incluso de esta seguridad social. Bismarck, Beveridge, ¿cierto?, son referentes históricos del origen de este tipo de sistemas, pero también, por ejemplo, en este caso, en el también proceso de construcción de este Estado-nación, en el caso de Chile, ¿cierto?, cómo distintos grupos van accediendo en distintos momentos históricos a partir de su capacidad de organización. Por lo tanto, un sistema que también se va construyendo históricamente en procesos de negociación, de conflictividad, ¿cierto?, que son procesos que caracterizan las relaciones del capital, de los trabajadores, trabajadoras, del Estado y sus trabajadores también. Entonces, en ese contexto, es muy relevante tener en cuenta que estos son procesos históricos y que, por lo tanto, el contexto en el que nos encontramos actualmente también es parte de una dinámica histórica, social, ¿cierto?, de conflictividad, de acuerdos, de negociación, de legislación, etc. Y un ejemplo que podemos ver al respecto tiene que ver justamente con Alessandri. Nos tenemos que trasladar hace 100 años atrás, 100 años en el pasado, ¿cierto?, hacia el año 1920, y si hacemos ese ejercicio, llegaremos a un momento en el cual se están construyendo algunas de las instituciones que hoy estamos debatiendo cómo poder reformar, cómo poder ir transformando, ¿cierto? Y esto es independiente de las distintas posturas que se puedan tener al respecto, ¿cierto? Es más bien una constatación de cómo, si nos trasladamos a 100 años en el pasado, de alguna forma se está empezando a construir este sistema que hoy día estamos de alguna forma observando, ¿cierto? Cuestionando, debatiendo cómo se puede ir modificando.
Y es en este contexto, por ejemplo, que Alessandri realiza un discurso, aquí por ejemplo lo podemos ver en el año 1920, en el cual justamente, y ustedes podrán ver acá en este texto que se cita, ¿cierto?, distintos de sus discursos, cómo él se refiere a un momento histórico en el cual la relación entre los trabajadores y las trabajadoras, sus demandas, y el capitalismo y cómo tienen que responder a ellas, está en un punto clave, en una coyuntura muy importante. Y el mismo Alessandri aquí, por ejemplo, nos señala, hacia ese año, cómo para poder mejorar la organización, ¿cierto?, de este Estado que se está conformando, ¿verdad?, que ya está pasando, ¿verdad?, su primer centenario, pero está todavía en este proceso, cómo hace falta que se cree, nos dice acá, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo y la Previsión Social, ¿cierto? ¿Por qué? Fundamentalmente por un tema, como dice acá, con esta palabra que la vemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Una noción de desarrollo social, es una exigencia del desarrollo social del país, ¿cierto? Nos dice, y fundamentalmente tiene que ver con un ciclo histórico, ¿cierto?, en el cual se fueron construyendo instituciones como el sistema de pensiones, por ejemplo, como la previsión social, ¿cierto?, como en los ministerios, y que de alguna manera fueron organizando, estructurando la respuesta frente a ciertas contingencias o situaciones de la vida de las personas, de la ciudadanía, ¿cierto?, que habían quedado más bien a la forma de resolver personal, ¿cierto? Un poco lo que existe hoy, ¿cierto?, que es similar a que cada quien pueda organizarse por su cuenta para poder, digamos, sobrevivir a este momento, o mediante la caridad, ¿cierto? En estos esquemas en que hay que demostrar, ¿cierto?, ser pobre y poder recibir un beneficio para poder escapar de una inexistente pensión, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, haciendo esta síntesis, ¿cierto?, un contexto en el cual solo algunos grupos venían accediendo a esta seguridad social, ¿cierto? Y en su gran mayoría, muchos de estos sectores por su propia cuenta, ¿cierto? Bueno, esto es un periodo bastante referido, ¿cierto?, en el análisis de la historia, por lo tanto, me imagino algo pueden ya también situarse en el momento, ¿cierto? En ese contexto ya, como veíamos, se van paulatinamente aprobando ciertas leyes sociales, ¿cierto?, ciertas regulaciones mínimas, como establecer una edad de 14 años mínima para trabajar, ¿cierto?, y otros elementos como la prohibición de pago en fichas, la creación de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, y otro conjunto de legislaciones. Estamos pensando, ¿cierto?, y vuelvo como a recordar esto, ¿cierto?, para que nos situemos en un recorrido de 100 años, ¿verdad? Y esto es relevante hoy día que estamos en un contexto de discusión, de debate de reforma, también cómo serán los próximos 100 años, ¿cierto? Si aquí estamos hablando, esto estaba pasando, ¿cierto?, hacia 1920, qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, hacia el año 2120, por ejemplo. Y ahí es interesante cómo debaten las propuestas sobre qué hacer con las pensiones, qué hacer con todo aquello. Y acá podemos ver, bueno, esta lámina de alguna forma muestra algunos ejemplos de huelgas importantes, ¿cierto?, de movilizaciones, que nos van dando cuenta de este proceso constante, ¿cierto?, de conflictividad, de huelga, de enfrentamiento de alguna manera, ¿cierto?, de un conflicto que estaba latente, en un contexto también en el cual el Estado venía fortaleciéndose, creciendo y expandiéndose muchos negocios también en su relación con el capital que es hegemónico en ese momento, ¿cierto?, como es el capital inglés, aún, hasta un cierto punto. Estábamos en la emergencia, ¿cierto?, de la hegemonía norteamericana en el continente y a nivel mundial también. Entonces, en este contexto vemos distintas etapas de evolución de esta seguridad social, ¿cierto? Tenemos una etapa de formación inicial,
desde 1924 hasta el año 51, una etapa de crecimiento y expansión de esta seguridad social entre el año 52 y el año 72, ¿cierto? Podemos decir que esas 2 décadas fueron 2 décadas muy relevantes en términos de cómo iba consolidándose distintos esquemas en este caso, y bueno, como sabemos, una de las grandes críticas o dificultades que tenía este sistema antiguo, justamente cómo se desarrollaban esquemas de seguridad social que eran muy distintos dependiendo la caja o el grupo en el que estaban las personas, ¿cierto? Entonces, si comparábamos la caja del seguro obrero, por ejemplo, con una caja como la caja bancaria, por ejemplo, o la caja marítima mercante, por ejemplo, veremos diferencias importantes. Ahora, posteriormente a eso, ¿verdad? Con la dictadura viene un periodo inicial de uniformar los beneficios, ¿cierto? Que eran muy disímiles, y reducir gran parte también de los beneficios. Se sacaban acá varias de las opciones de jubilación por año de servicio, por ejemplo, y otros elementos que introducían algunos puntos de distinción en estos esquemas, ¿cierto? Y luego ya entre el año 81 y la actualidad, ¿verdad? Un momento de privatización del sistema de pensiones y de la consolidación de este sistema de AFP, ¿verdad? Si lo miramos desde esta perspectiva, es que podremos entender también lo difícil que es conversar sobre un sistema de pensiones basado en la solidaridad o el reparto, en la universalidad, ¿cierto? Principios que si miramos estos periodos, prácticamente no se ha conseguido históricamente en el país. Por lo tanto, es también esta aspiración, este intento de construir esta seguridad social, este sistema de reparto con solidaridad, ¿cierto? Con prestaciones universales garantizadas, es también el ir construyendo un elemento que no ha estado presente históricamente, que se ha ido en distintos momentos tratando de conformar, ¿verdad? Y que hoy día está completamente ausente luego de este cambio radical, que fue la privatización de este esquema de pensiones. En ese contexto, destacar hoy día que está, ¿cierto?, circulando en el debate esta idea de la socialdemocracia, bueno, justamente estos esquemas de sistemas de pensiones basados en el reparto, ¿cierto?, de seguridad social basado en la solidaridad, son algunos de los elementos como la negociación ramal y otros elementos que justamente surgen en ese contexto de ir poniendo controles, ¿cierto?, ir domesticando este desarrollo capitalista, ¿cierto?, que de una u otra forma, con la crisis de los 70, termina prácticamente totalmente desbocado, ¿cierto?, y destruyendo, o yendo a reducir salarios, contener salarios, ¿cierto?, reducir derechos, y también a ver cada vez más los derechos como nichos de negocios, de expansión financiera, etc. Cosas que iremos viendo también un poco más adelante. Y bueno, muy relevante el destacar ese aspecto histórico en este contexto, ¿verdad? Y ahí, bueno, en relación al surgimiento de las AFP, ¿verdad?, y la reforma radical del sistema que existía previamente, hay autores que, digamos, como Arellano, ¿cierto?, que nos va a decir cómo este sistema no estaba en realidad quebrado. Y en este caso traje algunas láminas que tienen que ver con las actas secretas de la dictadura, ¿verdad?, en que se debate sobre el sistema de pensiones, y ahí también podemos encontrar antecedentes en los cuales, dentro de la misma discusión, se deja entrever, ¿cierto?, que no se ha revisado de forma exhaustiva, de forma completa, la sostenibilidad de este sistema en el tiempo, y más bien al revisar estos datos se daba cuenta de que el sistema podía seguir funcionando. Y en esa misma línea, ¿cierto?, está esta conclusión que finalmente, si uno mira
cuál era el contexto del sistema anterior, efectivamente era un sistema que tenía problemas, sobre todo relacionados con la diferencia que se producía en las prestaciones, como hemos ido comentando, pero no era un sistema que tuviese problemas desde el punto de vista de su sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Y de su eficiencia, o sea, sí tenía algunos problemas de eficiencia, sobre todo relacionados con la subcotización, ¿cierto? Y algunos porcentajes de cotización que eran muy altos, pero fundamentalmente era un sistema que estaba financiado, que no tenía problemas de desfinanciamiento, o como se dice habitualmente, un sistema que estaba quebrado. Ya en ese contexto, ¿cierto? Considerar que los sistemas de reparto no quiebran, como pueda quebrar una empresa o algo similar. Más bien un sistema de reparto opera en una lógica que es diferente, ¿verdad? Pero es muy importante señalar este punto porque no solo no era necesario de acuerdo a la situación financiera que tenía el sistema antiguo, sino que además fue más caro el tener que realizar el cambio, ¿verdad? Porque cuando ustedes cambian de un sistema que ya tiene compromisos adquiridos con quienes han aportado a ese sistema, ¿cierto? Quienes cotizaron en la seguridad social, el Estado no puede desentenderse del derecho a la pensión que han adquirido esas personas y por lo tanto tiene que seguir pagando las pensiones, pero en este caso, como se ha privatizado, todo el pilar contributivo, es decir, el pilar donde las personas aportan al sistema de pensiones, ¿cierto? Como eso se ha privatizado completamente, el Estado ya no recibe cotizaciones, ya no tiene ingresos para financiar los compromisos que adquirió en el pasado, y por lo tanto tiene una necesidad de endeudarse o ver cómo poder pagar esas prestaciones. Y eso generó una deuda histórica en el caso de este cambio de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Esta ha sido la razón por la cual algunos de los gobiernos conservadores que han vuelto, digamos que siguieron el ejemplo de Chile y que han vuelto hacia atrás en la privatización de sus pensiones, de alguna manera han tomado esa determinación en contextos de crisis, en contextos de alto gasto público y como una forma de ir reduciendo el gasto, debido a que es costoso cambiarse a un sistema como el que tenemos actualmente en Chile. Entonces, es en ese contexto, ¿cierto?, que nos situamos hacia el año 81, con el origen de estas administradoras de fondos de pensiones, en un cambio, ¿cierto?, en una reforma que fue radical, y eso es importante considerarlo. Hoy día, cuando se habla sobre las alternativas que existen, ¿cierto?, para cambiar este actual sistema, muchas veces se señala que, por ejemplo, el poder instalar un sistema de reparto basado en la seguridad social es un cambio extremo. Y en esa discusión es muy importante sincerar y considerar que el tener un sistema como el que existe actualmente en Chile es realmente un extremo, y que el cambio que se hizo, ¿cierto?, la reforma que se hizo, las AFP, fue una reforma estructural, radical, ¿cierto?, que se dio sin debate público, sin democracia, ¿cierto?, en un contexto dictatorial, sin organizaciones de trabajadores y trabajadoras que pudieran, ¿cierto?, contraponer, ¿cierto?, algún argumento a los argumentos del capital, y por lo tanto ha sido una reforma bastante a la medida, ¿cierto?, de otros fines, como podremos ver en sus resultados. En ese contexto, ¿cierto?, de debate de esta reforma, es que encontramos algunas afirmaciones que nos pueden entregar algunas luces sobre este elemento. Consideren ustedes, por ejemplo, que no existió algo así como para ustedes, a ver, cuando se entra en el debate de pensiones para poder garantizar el funcionamiento a futuro, ¿cierto?, de los sistemas, comprender cuál va a ser su evolución, cómo se van a comportar, y poder hacer los cambios necesarios para asegurar su sostenibilidad, ¿cierto?, o que se puedan pagar las prestaciones que se comprometen, etc. Existe la ciencia actuarial, ¿verdad?, que consiste justamente en proyectar hacia el futuro
escenarios posibles, de tal manera que sea factible poder responder a esos escenarios, ¿cierto?, en nuestro contexto actual, para ponerlo en términos simples, ¿verdad? En Chile la ciencia actuarial no está muy desarrollada, y justamente, bueno, algo de relación tiene justamente con la inexistencia de un sistema de reparto, pero para que ustedes sepan, finalmente no, a pesar de que se pone mucho énfasis en los elementos técnicos cuando se defiende este sistema de cuentas individuales, en la práctica los argumentos para cambiar este sistema fueron muy poco técnicos, y se consideró en muy poco mérito, como veíamos, los resultados del sistema anterior, pero también no solo los resultados del sistema anterior, sino cuáles podían ser los resultados de este sistema. Como veremos, son prácticamente intuiciones que tiene José Piñera, pero no son estudios o elementos con mayor peso, ¿cierto?, mayor seriedad, que puedan efectivamente entregar una estimación de que cotizando con lo que se cotiza, ¿cierto?, con las rentabilidades que existen, efectivamente se iba a poder sostener una pensión de forma individual. Eso justamente es lo que no está demostrado. Entonces, fíjense el tipo de argumento en este libro, que lo pueden encontrar en la página de José Piñera. Hay mucho material, ¿cierto?, sobre lo que él ha ido desarrollando, sobre sus ideas y cómo ha argumentado este tipo de decisiones. Por ejemplo, acá una noción de lo que es la naturaleza humana, ¿cierto?, como argumento para señalar por qué las personas tienen que más bien utilizar un sistema basado en la individualidad, en el autofinanciamiento, ¿verdad?, y no en la solidaridad, sino que en el egoísmo fundamentalmente, en la posibilidad de que cada persona, por su propia cuenta, ¿cierto?, tenga la posibilidad de pasar, como él decía, ¿cierto?, de proletarios a propietarios, ¿cierto?, un poco lo que hoy día también se pone sobre la mesa con este tema del retiro. Y eso tiene que ver, como él dice, por ejemplo, que si se disocian los aportes de los beneficios, cosa que no es tan así tampoco en los sistemas de reparto, los sistemas de reparto despiertan impulsos negativos en los individuos. Y fíjense en este tipo también de afirmaciones. La realidad no cabe en un sistema de reparto, y no cabe porque es un sistema contra natura, contra la naturaleza de las personas. Además nos dice que en este nuevo sistema iba a fundarse la libertad de elección, no en los cautiverios previsionales del pasado, ¿verdad? Si va a abrir la competencia en el sistema, bueno, tuvimos más de 20 AFP, hoy día tenemos una cantidad bastante reducida, ¿cierto?, salvo las nuevas AFP que han ido surgiendo, y la libertad de elección no existe, ¿verdad?, en un sistema de ahorro forzoso y contribución definida, pero beneficio desconocido. Además, por ejemplo, un sistema de pensiones no tiene por qué tener fines redistributivos, por ejemplo, ¿verdad?, nos dice también José Piñera. Es decir, el esquema de pensiones tiene que simplemente mantener las desigualdades que se generan en el mundo del trabajo, no tiene que redistribuir esas desigualdades. Y bueno, afirmando o complementando los argumentos que daba José Piñera, aparecen este otro tipo de argumentos, como el del general Matei, ¿cierto?, donde nos dice, por ejemplo, que su argumento es que hasta las aves, ¿cierto?, trabajan para sí mismas, por lo tanto, el sistema tiene que tener esa lógica, ¿cierto? Nos dice que por formación, dice, para mí, por formación, este es el sistema digno. Lo otro, ¿cierto?, es indigno, ¿verdad? Que los pasivos financian, que los activos financian a los pasivos, le parece fundamentalmente indigno en ese contexto, ¿cierto? El que trabaja lo hace para sí, para asegurar a sus hijos, ¿cierto? Y solo eso, y ese es el sistema que usan hasta las aves. Sin embargo, el actual sistema tiene una filosofía completamente al revés, ¿cierto? Yo terminé de trabajar, ahora que me mantengan los de abajo. Por eso estoy filosóficamente en desacuerdo con este sistema, dice. De manera que no es solamente un problema financiero, sino que es dar vuelta completamente la filosofía del sistema, ¿ya? Es decir, pasamos de un sistema de seguridad social a un sistema de incertidumbre individual. La filosofía completamente opuesta, ¿cierto? Justamente lo que nos dice acá
Matei, ¿verdad? Por lo tanto, hay temas filosóficos, ¿cierto? Hay temas de ese tipo. Además, fue una reforma revolucionaria, ¿cierto? Radical. Por ejemplo, acá vemos en un debate con Pinochet, ¿cierto? Pinochet le pregunta ¿en qué parte del mundo se ha aplicado este sistema? ¿Verdad? A lo cual José Piñera responde, ¿verdad? En ninguna, al igual que el plan laboral, ¿cierto? Lo que quiero decir, dice él, es que en mi opinión el plan laboral, así como la política económica y la nueva constitución, en ninguna parte del mundo se aplican de esta manera. Y por eso la experiencia chilena es original, es única y es observada, ¿ya? Esto no se ha aplicado en ninguna parte del mundo exactamente igual. Se lo digo honestamente y considero que constituye un beneficio, dice José Piñera. Y fíjense que, como dice acá, política económica, ¿cierto? Plan laboral, nueva constitución, sistema de AFP, ¿cierto? Este esquema que deja bastante amarrado, ¿cierto? Cuáles son las posibilidades económicas, políticas, ¿cierto? Que existen, es bastante, un orden bastante sui generis en ese sentido, bastante único, y que además, posteriormente, distintos organismos internacionales jugarán un rol muy importante en difundir alrededor del mundo, en un contexto en el cual el capital financiero va tratando de copar, ¿cierto?, de forma importante estas fuentes de recursos como son los sistemas de pensión, no solo acá, sino que a nivel mundial, y sobre todo en este caso, vaya que les convienen, ¿cierto?, estos esquemas de capitalización individual especialmente para estos fines. Y bueno, ¿qué es lo que se esperaba, ¿cierto?, con este tipo de sistema? Acá podemos ver, ¿cierto?, la discusión que se daba en ese momento sobre la rentabilidad y qué es lo que podemos esperar como remuneración después de que este sistema funcione, ¿verdad? ¿Y qué nos dice, en este caso, José Piñera? Dice, si suponemos que la persona impone, ¿cierto?, durante 40 años, si son 50 mejor, y que durante ese periodo la tasa de interés es del 5% real, que su remuneración aumenta a un 2% al año, ¿ya? Esa persona que comienza con 5.000 pesos, jubila al final con 10.800, cuando su ingreso final es de 12.200. O sea, si un trabajador comienza ganando 5.000 pesos, al final de su vida activa, aumenta su remuneración a 12.200 y jubila con 10.500. Es decir, casi el 80% de su remuneración. ¿Ya? Es decir, como dice, en síntesis, dice José Piñera, ¿cierto? Bueno, aquí nos aclara, ¿cierto?, que no solo está considerado los años de jubilación que tendrá la persona, sino también la expectativa de vida de él y del grupo familiar, ¿cierto? Cónyuge, hijo, porque tenemos las pensiones de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces dice, en síntesis, si se dan los supuestos de que el individuo trabaja durante 40 años con este sistema, la persona que recibe el ingreso mínimo jubila con una pensión ascendente al 80% de su último sueldo. ¿Ya? Hoy día estamos hablando de que esto que se conoce como la tasa de reemplazo, ¿verdad?, está en torno a un 20%. Y ese es el contexto, ¿cierto?, en el cual José Piñera nos planteaba, fíjense, una rentabilidad de 5% real, ¿verdad?, que nos plantea, y con eso, más un aumento del 2% de las remuneraciones, ¿cierto?, la persona podía esperar un 80% de tasa de reemplazo, es decir, el 80% de su última remuneración. Sin embargo, hoy día vemos los resultados del sistema, ¿cierto? Y aquí ya pasamos a la segunda fase, ¿cierto?, de ver los resultados. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que el 50%, por ejemplo, de las mujeres que se pensionaron por vejez en el mes de junio de este año, recibieron pensiones, la mitad de ellas, ¿cierto?, recibió pensiones que son menores a 31.854 pesos como pensión autofinanciada, ¿verdad? Este tipo de resultados, como ¿verdad? El 50% de las pensiones autofinanciadas por vejez que se pagaron este mes, ¿cierto?, para personas que cotizaron entre 30 y 35 años, ¿cierto?, son menores a 300.000 pesos. Es decir, son resultados, ¿verdad?, que ha ido logrando este sistema de AFP,
y que han significado una grave crisis previsional, ¿cierto? Una grave crisis previsional que, entre otras cosas, ha significado endeudamiento de personas mayores, la necesidad de postergar las edades de jubilación, ¿cierto? Y una serie de situaciones que hoy día están afectando a las personas al momento de llegar a su vejez. Es en ese contexto que incluso, y aquí es importante recordar los antecedentes históricos que estábamos viendo, incluso grupos que históricamente han podido acceder o habían podido acceder a ciertas condiciones de beneficios, de prestaciones de la seguridad social, de las pensiones, hoy día están en un contexto en el cual una persona que es, podríamos decir, ¿cierto? Es un término polémico, pero supongamos que una persona que es de clase media llega el momento de pensionarse y pasa a ser pobre, ¿cierto? Es una contradicción histórica en ese contexto, ¿cierto? Que de una u otra forma este sistema, este, entre comillas, modelo, ¿cierto? Que venía a llevarnos al desarrollo, etcétera, en lugar de mejorar prestaciones históricas que han tenido ciertos grupos, más bien está empobreciendo grupos que habían logrado una posición un poco más mejorada también. Y está condenando en ese contexto a personas que uno puede decir, esta persona es de clase media, finalmente al momento de pensionarse termina en la pobreza, que es lo que le está pasando, ¿cierto?, a personas que trabajan en el sector público justamente, a profesores, profesoras y a otro tipo también de personas que, bueno, en el sector privado también se encuentran, ¿verdad?, en los distintos sectores, pero fundamentalmente nos encontramos con este tipo de resultados, y que no son los resultados que observamos en las Fuerzas Armadas, que, bueno, no les traje más extractos de actas, pero también podríamos ver en las actas, porque por un tema de tiempo, digamos, pero podríamos ver también en las actas cómo se discute en la Junta Militar sobre no incorporarse a este sistema de cuentas individuales y hacer como que no se note, ¿cierto?, que todo el país civil, ¿cierto?, se va a cambiar este sistema de cuentas individuales y ellos no. Teniendo hoy día, por ejemplo, pensiones promedio que están muy por sobre las pensiones que están pagando las AFP y las compañías de seguro, y para qué decir por sobre lo que es una pensión básica solidaria, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, la oficialidad hoy día fácilmente puede estar obteniendo pensiones promedio del orden de 2 millones de pesos, ¿verdad? En un contexto en el cual el cuadro permanente, ¿cierto?, que podríamos decir es el más desfavorecido dentro de estos escalafones militares, ¿verdad?, tiene una pensión promedio que supera los 800.000 pesos, ¿verdad?, en un contexto en el cual lo que está pagando la AFP y compañías de seguro con más de 25 años, es decir, entre 25 y 30 años de cotización, son 355.000 pesos, ¿verdad? Es decir, resultados muy disímiles, muy dispares, en un contexto en el cual también está implicando este sistema de las Fuerzas Armadas un alto gasto público, ¿verdad? Y bueno, la otra cara de estos resultados, ¿cierto? Bajas pensiones, incremento de ciertas desigualdades también, ¿verdad? Y también, bueno, en este caso, la otra cara de este proceso, de estos fenómenos, ¿cierto?, que tiene que ver con las utilidades, ¿verdad? Las utilidades diarias del sistema este primer semestre del año 2020, ¿verdad?, superaron los 989 millones de pesos, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, una AFP como AFP Modelo, ¿cierto?, que está obteniendo utilidades diarias de más de 100 millones de pesos, ¿verdad? Es un contexto bastante significativo, ¿cierto?, en el cual también aparecen otras formas de lucro en este sistema de privatización, como son, por ejemplo, las llamadas comisiones de intermediación, que se han conocido públicamente como comisiones fantasmas, ¿cierto?, que son comisiones que están dentro de la legislación, ¿verdad?, pero que implican un pago adicional, por decirlo así, por esta transacción financiera de los fondos, ¿verdad?, y que hoy día supera los 4,3
billones de pesos, que han sido dineros de los fondos utilizados para el pago de este tipo de comisiones de intermediación. También, ¿cierto? Otra de las resultados, digamos, otras aristas de los resultados de este sistema, junto con sus bajas pensiones, ¿cierto? Junto con los costos de mantenimiento que nos incluso involucran pagos, ¿cierto? De comisiones de intermediación para poder entrar a este mundo financiero, también tienen esta otra cara de cotizaciones declaradas y no pagadas, ¿cierto? Que por ley son una función de las AFP de poder garantizar que se realicen estos pagos, ¿cierto? Perseguir que efectivamente se realicen, y que hoy día la cifra total de cotizaciones declaradas y no pagadas supera los 5 billones de pesos, ¿ya? Que son recursos que son de los trabajadores, las trabajadoras, y no han sido entregados al sistema. Por lo tanto, también, junto con sus altos costos de administración, también genera otro tipo de dificultades administrativas de este tipo que fomentan, ¿cierto?, la subdeclaración, o más bien el no pago, ¿cierto?, de lo declarado. En buena medida, ¿cierto?, quienes se han ido beneficiando de este sistema de cuentas individuales han sido sobre todo quienes reciben estos fondos como inversión, ¿verdad? Desde el punto de vista de la operación de los negocios, ¿cierto?, del capital, la posibilidad de disponer de un capital inicial, un capital para poder invertir, ¿cierto?, gastar, hacer negocios, movilizar las operaciones de las compañías, ¿cierto?, son un elemento central, y en este caso, la conformación del sistema de AFP, ¿verdad? En este periodo reciente se ha conversado bastante sobre la crisis del 82, ¿cierto?, del 83, la crisis financiera. ¿Consideran ustedes que muchas de las administradoras de fondos de pensión, ¿cierto?, estaban relacionadas con estas instituciones financieras, ¿verdad? Y cómo desde entonces han jugado un rol muy importante en el desarrollo del mercado de capitales, que es algo que también el mismo José Piñera también nos ha mencionado en distintas citas que podemos revisar. Y ese ha sido principalmente su gran efecto a nivel nacional, en este contexto en que las pensiones pagadas, ¿cierto?, están muy por debajo de los niveles de lo que se puede considerar una pensión suficiente, hoy día con el contexto de gasto de Chile. Y bueno, los orígenes, o los destinos más bien, perdón, de la inversión de los fondos de pensiones dentro del territorio nacional, lo pueden encontrar en este estudio, que estos son datos de un estudio que hicimos, que se conoce como AFP para quién, y que nos muestra cómo se distribuyen los activos, ¿cierto? Por este caso, por ejemplo, los que invierten las AFP, por los tipos de institución emisora en este caso, y podemos ver cómo prácticamente 38% de estas inversiones están orientadas hacia instituciones financieras, en primer lugar, el peso importante que tienen algunas instituciones estatales, como la Tesorería General de la República, ¿cierto?, con un 34%, y el sector de las empresas como sociedades anónimas, ¿verdad?, que reciben prácticamente un 23,2% de estos fondos invertidos en Chile, ya que son su gran mayoría actualmente los que están invertidos en el territorio nacional. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de las empresas, sociedades anónimas, ¿verdad?, esto implica prácticamente 23.700 millones de dólares, ¿cierto?, que están invertidos, que hoy día son capital disponible para que estas empresas puedan efectivamente realizar su operación y hacer sus negocios en el país. En este estudio, y ustedes lo podrán ver cuando lo consulten, ¿cierto?, aparecen los grandes grupos económicos que hoy día son destino de la inversión de estos fondos de AFP, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo Luxich, ¿cierto?, que hoy día esta cifra que está actualizada a febrero, ¿verdad?, de este año, hoy día está cercana a los 8.000 millones de dólares, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del grupo Said,
sobre los 6.000 millones de dólares, Grupo Sayé, sobre los 5.500 millones de dólares, Grupo Yarur, sobre los 5.000 millones de dólares, Grupo Mate, sobre los 4.700 millones de dólares. Estamos hablando de grupos que se coluden, de grupos que repactan unilateralmente, de grupos que cobran altas tasas de interés también en algunos momentos en sus préstamos, que tienen malas prácticas laborales en muchos casos, antisindicales, ¿verdad? Por lo tanto, hay una forma también de alguna forma, son mecanismos, ¿cierto?, para ir potenciando también cierta matriz productiva, ¿verdad? Vemos también dentro de los grupos importantes que reciben inversión, por ejemplo, el mismo Ponce Lerú, ¿verdad? Grupo Penta, ¿cierto? Grupo Sutil, que recibe algo así como 4.000 millones de pesos aproximadamente, etc. Y bueno, son las empresas, por ejemplo, acá tomando como ejemplo el grupo Luxich, ¿cierto? Son las empresas como el mismo Banco de Chile, ¿cierto? Que recibe más de 6.000 millones de dólares, Quiñenco, ¿cierto? Etcétera. Ahí ustedes, CCU, ustedes podrán consultar en el estudio, y también empresas extranjeras que operan en Chile, como en este caso, por ejemplo, digamos, no es una empresa, es un plan de pensiones público de Canadá, ¿cierto?, que controla sanitarias en Chile y que recibe fondos de inversión de las AFP, ¿verdad? Y este punto es muy relevante porque hoy día el debate y la discusión, ¿cierto?, la definición política sobre qué va a pasar con los fondos de pensiones no es solo un problema de Chile, es un problema mundial, y justamente porque se da en este contexto de financiarización, ¿cierto?, que incluso, por ejemplo, pensando en este grupo que son empleados públicos, los profesores de Ontario, en Canadá, ¿cierto?, como a través de su plan de pensión, la privatización del agua en Chile, ¿cierto?, se concreta con estas empresas como Esvales, Bio, ¿cierto?, y al mismo tiempo las AFP invierten, ¿cierto?, sobre los 150 millones en este tipo de empresas. Por lo tanto, pueden disponer de esta liquidez. Y ese ha sido uno de los efectos, ¿cierto?, más significativos, ¿verdad?, de lo que es esta obligatoriedad de acumular fondos, ¿verdad? Porque en este esquema de ahorro forzoso, ¿cierto?, de contribución definida, existe la obligatoriedad de que yo tenga que acumular un ahorro, ¿cierto?, hasta el momento de mi jubilación. Aunque yo quiera, por ejemplo, hoy día, yo quisiera que mi ahorro se utilizara para financiar las pensiones de las personas mayores que hoy día requieren subir sus pensiones, por ejemplo, en este pacto intergeneracional en el cual las nuevas generaciones, ¿cierto?, podrán podemos utilizar las cotizaciones de esas nuevas generaciones, ¿cierto?, para financiar las pensiones de las generaciones actuales, y así, ¿verdad? Esa lógica de solidaridad intergeneracional, ¿verdad?, está prohibida en este contexto de las cuentas individuales. No se puede lograr, ¿cierto? Solo tenemos un ahorro forzoso por un monto definido, ¿verdad? Y tenemos que hacer esa acumulación de capital, ¿cierto?, colectiva, para que todo ese capital, ¿cierto?, vaya y se invierta en este tipo de negocios. También en negocios fuera de Chile, ¿cierto?, en el extranjero, iremos viendo cómo ha ido aumentando también ese tipo de inversiones, de forma muy importante. Y otro de los resultados ha sido, bueno, lo hemos ido viendo en los momentos recientes, que estos vaivenes de los mercados financieros, ¿cierto?, en este sistema que ya no es de seguridad social, como veíamos, es de incertidumbre individual, van generando resultados que también son perjudiciales en términos de, en algunos casos, ¿cierto?, de los resultados de los fondos. Por ejemplo, acá si vemos el acumulado que hay entre enero y junio de este año,
ya por ejemplo el fondo A ha registrado una caída del 5,7%, ya fue una caída que se dio sobre todo al principio y que se ha ido recuperando incluso en momentos recientes, pero que sigue manifestando una caída del valor cuota de estos fondos, ¿cierto? En el caso del fondo B también, un menos 2,8% aproximadamente, 2,9%, que ha caído durante el año. Y paradójicamente el fondo más conservador que ha ido teniendo un resultado positivo en este fondo E. Entonces son también pensiones que están sometidas de alguna forma a esta economía de casino, ¿cierto? Que son los mercados financieros. Y sobre eso, y es muy importante considerar aquello, ¿cierto? Para poder debatir sobre las alternativas. Fundamentalmente porque gran parte de las soluciones o de las alternativas que se van manejando van modificando también, van relacionándose con la forma en que se relacionan las inversiones de la AFP también con el mercado de capitales, ¿cierto? Y todos estos elementos. Bueno, el debate sobre el retiro del 10%, quizás el elemento más reciente, ¿cierto? Que tenemos todavía en la memoria de cómo se dio ese debate, y es importante recordar cómo se dio ese debate, ¿cierto? Porque estamos en un momento de debate de alternativas, ¿cierto? De intenso debate político, de conflictividad que está sucediendo, ¿cierto? Que está cada vez más álgida, una violencia política cada vez más generalizada, ¿cierto? Casos preocupantes de violencia del Estado que no se han resuelto, pero también violencia civil, ¿cierto? Política popular, ¿cierto? Política, violencia política ciudadana, entre ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Por lo tanto, es un escenario de conflictividad. Y en este escenario de conflictividad es muy importante, sobre todo por los tiempos que vienen, ¿cierto? Debate constitucional, debate de una serie de reformas. Ya el presidente, ¿cierto?, anunciaba que vienen cambios de fondo, ¿cierto? Vamos a ver qué significa aquello. En el sistema de AFP parece que era más bien elementos cosméticos, ¿cierto? Vamos a ir viendo. Pero todo eso se ha anunciado, entonces es muy importante que podamos tener un cierto nivel del debate. Y por eso queríamos destacar, por ejemplo, este tipo de afirmaciones, como que si se retira el 10% de la AFP Chile se va a incendiar, ¿cierto? O, por ejemplo, también estas afirmaciones como la de Pablo Echeverría acá, ¿cierto? Presidente de Moneda Asset Management, que nos dice que es una propuesta suicida, ¿cierto? Esta propuesta de retirar el 10%. Y más allá del debate de la propuesta misma, ¿cierto? Que podemos dar un debate interesante también respecto a eso, el tema es cómo damos este debate, en qué términos, ¿cierto? Cómo podemos ir encontrando argumentos más bien, y cómo salir de campañas del terror, ¿cierto? Para poder dar este debate a fondo y como se merece la situación del país, ¿verdad? Que es una situación bastante crítica, bastante complicada, ¿cierto? Se viven días complejos en muchos hogares y por lo tanto no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de debate, de calidad del debate tan baja, ¿cierto? En este contexto. Entonces, en ese escenario, también destacar, ¿cierto?, la importancia de ir buscando argumentos, de ir intercambiando también impresiones y ideas, ¿cierto?, lecturas. Si bien son tiempos complejos, ¿cierto?, muchas veces no hay tiempo, también son tiempos que son relevantes por las decisiones que se tomen, ¿cierto? Estábamos comentando sobre esta visión de 100 años en el pasado, y lo que es la seguridad social hoy día, ¿cierto? Más bien el sistema de pensiones hoy día, y cómo también nos podemos ir preguntando, bueno, cómo va a ser los próximos 100 años y qué decisiones estamos tomando hoy día también de cara a aquello, porque estos sistemas,
¿cierto?, se definen en el mediano y largo plazo. Nosotros no podemos, o sea, puede existir potencialmente una solución que no sea una solución real, ¿cierto?, una solución cosmética, que atrase este debate otros 30, 40 años, pero es un lujo que, por las características del envejecimiento poblacional, no conviene como país desperdiciar, ¿cierto?, toda esta posibilidad de tener un ahorro en un esquema de seguridad social, con una lógica mucho más efectiva para pagar pensiones suficientes, ¿cierto?, que estamos desperdiciando en este momento por mantener este sistema de cuentas individuales, es un tema que sin duda que es muy, muy, muy central. Entonces, por eso es relevante que podamos ir avanzando en este debate que al principio hacía que fuera difícil plantear que las AFP tenían un problema, ¿cierto? Sin embargo, se fue avanzando, ¿cierto? Se fue avanzando en organización, en nivel del debate, en propuesta, ¿cierto? En distintos elementos, y eso ha llevado a que hoy día se tenga que también debatir con más argumentos, ¿cierto? No basta con decir, oye, pero todos los sistemas de reparto están quebrados, ¿cierto? O el envejecimiento poblacional no lo permite, ¿cierto? Esos son argumentos que están al nivel de que Chile se va a incendiar, ¿verdad? Porque la mayoría de los países del mundo, países como Japón, altamente envejecidos, siguen teniendo un sistema de reparto, ¿cierto? Un sistema que no es un sistema basado en cuentas individuales. Entonces, por eso, la idea de transmitir este mensaje, ¿cierto?, que ojalá podamos poner, digamos, estos argumentos en suspenso por un momento, ¿cierto?, y cuestionarlos y ver cuál es su mérito, ¿verdad?, más allá de incluso lo que uno pueda pensar en términos más ideológicos, ¿verdad?, etcétera. Hay un punto importante en que nos tenemos que poner de acuerdo sobre el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser un diagnóstico más o menos compartido, ¿cierto? Y se conoce en este contexto que el diagnóstico sobre la AFP está más o menos claro, salvo para quienes se han visto beneficiados por este negocio, que no hay que olvidar que es un negocio, y en ese contexto también la sanción que emitió la superintendencia, por ejemplo, a una AFP como Hábitat, que en reiteradas ocasiones toma parte en un debate en el cual no debe tomar parte debido a que es un actor, un agente interesado, ¿verdad? Como AFP. Es decir, si alguien está ganando dinero con un esquema de sistema de, comillas, pensiones, ¿cierto? Sus incentivos para cambiarlo, ¿verdad? Es obvio, ¿cierto? Creo que no hace falta explicarlo. Sin embargo, las AFP pueden enviar cartas, hablarle a los medios, ¿cierto?, sobre las reformas, y eso también del punto de vista democrático, sobre todo considerando cuál es su origen, como industria, entre comillas, ¿cierto?, es muy relevante. Es decir, empresas que nunca pudimos debatir democráticamente, que existan, nos vienen a decir cómo tenemos que dar nuestro debate democrático sobre el sistema de pensiones que queremos tener. Entonces, es una paradoja bien interesante, ¿cierto? El mismo tipo de paradoja que aparezcan los representantes de las grandes gremiales, como Juan Sutil, diciéndonos qué tenemos que hacer o no hacer con nuestro ahorro de fondos de pensión, siendo que los empleadores aportan 0 pesos a los fondos de pensiones. Por lo tanto, vaya ironía, ¿cierto?, que nos encontramos. Y por eso es importante debatir con argumentos, ¿cierto? Debatir conociendo un poco lo que es este sistema de pensiones. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, esta afirmación de José Piñera, de que con un 5% real, ¿cierto?, íbamos a poder tener pensiones del 80% de la remuneración. Vaya, que la historia incluso fue generosa con esta predicción de José Piñera, y hemos tenido una rentabilidad anual promedio histórica de un 8%, ¿verdad? Pero que ha ido cayendo sostenidamente en el tiempo. Y si en los años 80 era un 12%, el promedio de la década, en los 90 fue un 9,9%, en los 2000 fue un 5,7%, y en la última década fue un 4,8%, ¿verdad? Esta es la rentabilidad del fondo C, que es el que se utiliza para comparar, ¿verdad? Históricamente, y podemos ver cómo esta rentabilidad va de forma sustantiva a la baja, ¿verdad? Pero además, cómo los resultados que tenemos hoy con este sistema de pensiones
¿cierto? Que son inferiores a 35.000 pesos, la mitad de las personas, de las mujeres que pensionaron el último mes, ¿cierto? Se han obtenido con rentabilidades de este tipo, rentabilidades promedio histórica del 8%. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos espera el futuro? En un contexto en el cual, ¿cierto? Aquí las proyecciones de la superintendencia nos dicen, ¿cierto? Que en un escenario promedio, esto antes de la pandemia, antes de la crisis actual, ¿cierto? Íbamos a tener rentabilidades de un 4,15%, ¿verdad? Pero que en un escenario pesimista, nuestras rentabilidades podían ser del 3%, ¿ya? Es decir, ya vamos esta década en el 4,8%, así como están las cosas, probablemente pensemos que en los próximos 10 años no podamos superar el 4%. Si eso es así, ¿cierto? Si esto se comporta así en términos de rentabilidad en los próximos años, solo para poder mantener las pensiones actuales, ya con las tasas de reemplazo que tenemos en este momento, necesitaríamos cotizar, ¿cierto? Para las cuentas individuales, aproximadamente un 18%, ¿ya? Es decir, no para mejorar las pensiones en el futuro, sino que para que queden exactamente como están hoy, vamos a tener que cotizar 18%, lo que nos dejaría una cotización global cercana al 21%, ¿ya? Para tener exactamente las mismas pensiones que tenemos hoy. Por lo tanto, y en este contexto es que señalamos que este sistema de cuentas individuales ha fracasado como sistema de pensiones, y que mantenerlo simplemente es ganar tiempo para hacer negocios, y nada más que eso. Eso es muy importante. Y lo podemos observar al ver, por ejemplo, cuáles son los saldos acumulados en las cuentas individuales de las personas, que ha sido un debate que se ha abierto, ¿cierto?, con el retiro, debido a que la mayoría de las personas tiene muy poco acumulado en sus cuentas. Y si vamos a ver qué está pasando con quienes están cercanas a jubilarse, podremos ver cómo los hombres, ¿cierto?, que están cercanos a 5 años de su edad de jubilación, es decir, que tienen actualmente entre 61 y 65 años, el 77% tiene menos de 50 millones de pesos acumulado en su cuenta de AFP. ¿Ya? 50 millones de pesos, para que se hagan una idea, se traduce aproximadamente en 200.000 pesos de pensión, más o menos, ¿ya? Debido a que el beneficio se calcula al momento de pensionarse, porque depende también de múltiples factores, ¿ya? Pero, viendo un aproximado, 50 millones de pesos aproximadamente son 200.000 pesos de pensión. Es decir, 77% de los hombres que están a 5 años de jubilarse tendrían pensiones de 200.000 pesos o menos autofinanciadas. En el caso de las mujeres, es más dramático aún. Mujeres que tienen entre 56 y 60 años, ¿ya? El 91% de ellas tiene menos de 50 millones. Por lo tanto, su pensión va a ser de 200.000 pesos o menos. Y esa justamente es la grave crisis previsional, ¿cierto?, que no es sentida como una urgencia para las autoridades, ¿verdad? Pero sí, de forma muy importante para los hogares, ¿verdad? Y en ese contexto, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, aquí podemos ver en esta tabla de este estudio que se llama Pensiones sin Seguridad Social, que también salió este año, lo pueden encontrar en la página de la Fundación. Se muestran algunos escenarios proyectados de personas con distintos saldos, cuánto es lo que obtendrían como renta vitalicia o como retiro programado. Por ejemplo, en este caso, para un hombre de 65 años con cónyuge o pareja de acuerdo de unión civil, ¿cierto?, que sea 3 años menor, por ejemplo, su primera pensión de retiro programado, con 50 millones, sería de 245.000 pesos. Y su primera pensión de renta vitalicia, aproximadamente 197.000 pesos. ¿Bien? En el caso de las mujeres, un monto menor, ¿cierto? Una mujer de 60 años, con cónyuge o acuerdo de unión civil de 3 años mayor, y tenemos que si esta mujer logra acumular 50 millones de pesos, va a tener una primera pensión de retiro programado de 215.000, y si opta por una renta vitalicia de 167.000 pesos aproximadamente, se ahorró 80 millones de pesos, ya que es una cifra importante, estamos hablando de 80 millones de pesos
en su cuenta de AFP, su primera pensión de retiro programado sería de 344.000 pesos aproximadamente, y su primera pensión de renta vitalicia aproximadamente 267.000 pesos. ¿Ya? Como los retiros programados bajan en el tiempo, la situación para estos dos casos, proyectada hacia el futuro, en años, ¿verdad?, nos lleva a que aproximadamente a los 92, 93 años, estas personas ya están con una pensión aproximada de 150.000 pesos. ¿Ya? Así que llegan a esa edad, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de unos resultados, ¿verdad?, que son bastante pobres. Y en ese contexto, en el debate de las soluciones de este sistema, es que hoy día, por ejemplo, se está planteando agregar un 3% a una lógica distinta a la de las cuentas individuales, a una lógica de solidaridad, de reparto, algún tipo de reparto de solidaridad interna, ¿verdad? Sin embargo, como vemos acá, en la mayoría de los países, este es un esquema, está basado en el esquema de la OIT, ¿cierto? Y refleja cómo se estructura la mayoría de los esquemas, ¿cierto?, de protección social, con un piso universal, ¿cierto?, que entrega beneficios universales no contributivos, es decir, una pensión básica, pero que no es para el 60% más pobre, sino que es para todas las personas, ¿verdad? Luego, el seguro social obligatorio, el reparto, ¿cierto?, que es donde van las cotizaciones que van a este sistema de reparto. Y luego, ¿verdad?, está la posibilidad de establecer algunos tipos de regímenes complementarios, ya sea obligatorio o voluntario, de ahorro, ¿cierto? Y finalmente lo que queda generalmente como ahorro personal, generalmente voluntario, es un componente bastante reducido, ¿cierto?, del sistema, y que tiene que ver sobre todo con personas de mayores ingresos que mediante este tipo de mecanismos buscan aumentar sus pensiones, pero sobre la base que ya les entrega el sistema de seguridad social. En este contexto, el agregar 3 puntos, ¿cierto?, adicionales en este esquema que tenemos hoy, ¿cierto?, que es un esquema que está cortado en su base, ¿cierto?, que no llega a ser un componente universal, que tendría recién ahora, ¿cierto?, este nuevo componente con un cierto elemento de reparto, ¿cierto?, que sería este 3% adicional, y que tendría 13%, es decir, una cantidad desproporcionada que iría a estas cuentas individuales. Y por eso es que llamamos a este un sistema mini mixto, ¿cierto?, un sistema que tendría un componente muy pequeño de solidaridad, pero que seguiría manteniendo un 13% más comisiones en este esquema de cuentas individuales de sistema de AFP. ¿Cuáles han sido las soluciones que se han ido proponiendo desde quienes defienden fundamentalmente estos esquemas privados de capitalización y ahorro, ¿verdad?, individual para obtener pensiones mediante esta lógica individual? En gran parte, ¿cierto?, las soluciones tienen que ver, ustedes lo habrán visto en los debates televisados, ¿verdad?, radiales, por la prensa escrita, generalmente son propuestas del tipo de aumentar la cotización, ¿cierto? Pero veíamos, si recuerdan, que aumentando la cotización, incluso llegando a un 21%, recién podríamos tener las pensiones de ahora, por lo tanto es una opción que no es real. Postergar la edad de jubilación, cosa que tendrá un impacto marginal considerando los montos de pensión acumulados por las personas que están a punto de pensionarse, y cómo funciona el mundo laboral, ¿verdad? Que muy importante, los sistemas de pensiones, por una cosa obvia, lógica, se adaptan a cómo funcionan los mercados laborales, y no al revés, ¿cierto? No son los mercados laborales los que se adaptan al sistema de cuentas individuales, ¿verdad? Sino que hay que hacer un sistema de pensiones que tenga sentido para el mundo laboral que tiene el país. Y en ese contexto, un esquema de ahorro individual no tiene sentido en un contexto laboral de amplia discontinuidad en las trayectorias, de salidas importantes a la inactividad de las mujeres, etc. De desprotección laboral, de inexistencia de negociación colectiva, huelgas efectivas, ¿cierto?, etc. Entonces, en este contexto,
de pocas soluciones que tienen estos esquemas de cuentas individuales, la solución, entre comillas, que no es, como veremos, no es una solución, sino que más bien parece ser una conveniente solución para sus negocios también, tiene que ver con ir aumentando el riesgo y la inversión de estos fondos en otros destinos, ¿verdad? Hemos visto, acá esta gráfica, por ejemplo, muestra cómo desde finales de los 90, comienzos de los años 2000, la participación o la inversión de las AFP en fondos extranjeros ha ido creciendo de manera cada vez más relevante. Hoy día, por ejemplo, las AFP invierten en estados, invierten en empresas en el extranjero, invierten de forma muy importante en renta variable, ¿cierto? Y de una u otra forma esto ha ido ganando terreno. ¿Por qué ha ido ganando terreno? Porque por una lógica que tiene que ver justamente con lo de los activos alternativos. Y acá este debate, si bien no ha estado en el centro, ¿cierto?, de los debates actualmente sobre pensiones, es muy relevante y tiene un impacto directo sobre los fondos, sobre el funcionamiento del sistema, que tiene que ver con el régimen de inversión, ¿verdad? Que es algo que ya no es primera vez que pasa colado, por decirlo de forma informal, de manera informal, esta discusión. Ya la pasada ley de productividad del año 2016 incluía como principal eje de esta ley de productividad la posibilidad de ampliar el marco de inversión de los fondos de AFP hacia activos alternativos, ¿verdad? Como muestra esta nota, que ya esta nota es cuando ya estaba próximo a entrar en operación esta nueva normativa, ¿cierto? Que como establece el artículo, tenía límites que se fijaban entre un 5 y un 15% del valor de los fondos, ¿verdad? Para que se pudiesen invertir en este tipo de activos, siendo el Banco Central quien tiene que determinar o aprobar que esos montos efectivamente se terminen invirtiendo. Ahora, ¿por qué son activos alternativos, cierto? Porque fundamentalmente donde invierten tradicionalmente las AFP y este tipo de fondos institucionales, como los fondos de pensiones, son fondos como acciones, son instrumentos como acciones, bonos, ¿ya? De empresas y de cierto tipo de empresas, de un cierto tamaño, cierto, etcétera. Empresa IPSA, por algo también, son estos grandes grupos económicos los que se llevan gran parte de esta inversión. Ahora, ¿en qué se amplían estos activos alternativos? Por ejemplo, las AFP pueden invertir en deuda, capital de riesgo, activos inmobiliarios, ¿cierto? Acciones concesionarias, bonos de fondos de inversión, entre otro tipo de instrumentos que habitualmente no se condicen con el nivel de riesgo que tiene que exponerse un fondo que está asociado a una jubilación. En ese contexto, consideren ustedes que la lógica del sistema financiero, ¿verdad?, es que a quienes tienen más riesgo, por ejemplo, para facilitar quizás, si una persona pide un crédito, a la persona que tiene más riesgo de no pago se le va a cobrar más caro, ¿verdad? De alguna forma el interés. En este caso, a una persona, a un fondo, un instrumento que es más riesgoso, puede potencialmente generar mayor rentabilidad, ¿verdad? Pero también puede generar potencialmente mayores pérdidas, ¿verdad? El tema es que hay ciertos tipos de inversionistas, de instituciones inversionistas que tienen un tiempo infinito para recuperar, entre comillas, infinito, para recuperar esa inversión, ¿verdad? Son instituciones que podrían existir por cientos de años, pero una persona y su jubilación no tiene toda la vida para recuperar su inversión, ¿cierto? Los fondos de pensión tienen otra lógica en su uso, en su funcionamiento, por lo tanto esto francamente es un elemento a estar observando, ¿cierto? Un elemento significativo. Acá veíamos, ¿cierto?, en julio del año 2017, cómo Osvaldo Macías, ¿cierto?, actual superintendente de pensiones, comentaba respecto al interés que ha despertado esta inversión
en el sector inmobiliario, en el sector de infraestructura, ¿verdad? Incluso en los strip centers, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vuelve esta idea de los 20.000 millones de dólares, ¿cierto? Pero en este caso 20.000 millones de dólares que podían ir a ser invertidos en activos alternativos, ¿verdad? En obras de infraestructura, inmobiliarios, etcétera. Cárceles concesionadas, nos decía también en esa nota Osvaldo Macías. Y aquí, por ejemplo, pueden ver el artículo en la Ley de Productividad del año 2016, justamente donde se amplía esta posibilidad. Si se fijan lo que dice en el encabezado, se introducen las siguientes modificaciones en el decreto de ley 3500, ¿cierto? El artículo de ley que crea este sistema, y justamente estas fueron modificaciones que fueron directo al 3500, y que no generó gran debate, gran discusión, pasó colado, ¿cierto? Fue, disculpen con la expresión informal, ¿cierto? Pasó colado en un contexto de debate, alto debate previsional, ¿cierto? Hoy día vuelve a aparecer, ¿cierto? En este contexto de debate de reforma, y también vuelve a aparecer un poco como otra cara del debate que no se hace muy visible, pero que es fundamental. Entonces acá, por ejemplo, nuevamente el superintendente, ¿cierto?, defendiendo, en este caso frente al Congreso, la pertinencia de la inversión de las AFP en estos activos alternativos, porque hoy, a partir de la pandemia, ¿cierto?, pensemos, y esto es muy relevante que lo analicemos bien, esta ley de productividad que amplía el régimen de inversión de las AFP es una ley de productividad, no es una ley de pensiones, ¿verdad? Sin embargo, está cambiando de forma importante el régimen de inversión de este sistema de AFP. Y da cuenta justamente de cómo hay intereses y poderes y controles sobre este sistema que escapan a lo que hoy día se nos está habilitando de la discusión como ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, respecto a esa modificación en los regímenes de inversión. Hoy día está en debate, ¿cierto?, frente al Congreso esta posibilidad, y mediante la cual el Banco Central podría llegar a ampliar el límite máximo que se invierte en estos fondos hasta un 20%. ¿Ya? Y aquí el superintendente, ¿cierto?, prácticamente haciendo un análisis de la rentabilidad de esas inversiones que han hecho fondos colombianos, ¿cierto?, mediante algunas concesiones chilenas o ese tipo de activos. Entonces, este es un debate que además en un contexto de crisis, ¿cierto?, de reactivación, consideren ustedes que gran parte de la reactivación va generalmente en los gobiernos por el lado de inversión en infraestructura, de inversión en ya la ley de productividad que está hoy día en debate, que además destruye la institucionalidad ambiental hasta un cierto punto, ¿cierto?, acelera la tramitación de proyectos en términos ambientales. También está un poco en esta línea de lo que viene, ¿cierto?, de cómo se va a ir invirtiendo en desalinizadoras, por ejemplo, en todo ese tipo de inversiones, y ahí va a ser muy relevante observar qué rol van a estar jugando los fondos de pensiones, dado que hoy día, si se aprueba esta ley, podrían llegar a invertir, ¿cierto?, un 20% incluso en estos llamados activos alternativos, deuda, fondos de inversión inmobiliario, etc. Incluso en este debate se ha ido un poco más allá, esta es una noticia un poco previa, pero como dice esta nota del Mercurio, ¿cierto?, existió alerta respecto a esta propuesta que de alguna forma se está empujando desde el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, para que las AFP puedan comprar deuda de empresas que no están listadas en la CMF. ¿Ya? Por lo tanto, son títulos de deuda no inscritos en la Comisión del Mercado Financiero, y que desde el Ministerio de Hacienda se nos dice que las AFP inviertan en eso, en deuda no calificada, ¿verdad?, por la CMF, en este contexto de pandemia. Entonces, creo que va quedando claro cuáles son los objetivos que ha estado cumpliendo este sistema de pensión en este contexto, y cuál ha sido la visión que han tenido también quienes participan de este mercado. Es importante señalar, ¿cierto?, que
gran parte de las AFP son controladas por compañías de seguro estadounidenses. Ahora, por ejemplo, los límites que están fijados actualmente, ¿cierto?, en este debate, estamos hablando de que tenían hasta hace poco, ¿cierto?, un 10%, por ejemplo, del fondo A invertido en este tipo de instrumentos. Hoy día, con este tipo de debates, se ha llegado a un 13%, ¿verdad?, del fondo A, 11% del fondo B, 9% del fondo C, y así. Entonces, se ha venido, ¿verdad?, involucrando cada vez más en riesgo a este sistema de AFP, porque por este entendido, ¿cierto?, de que el riesgo será la única forma en que pueda subir esta rentabilidad, cosa de la cual no hay garantía alguna, ¿verdad? Y en ese, más bien, como veíamos, las proyecciones apuntan en un sentido contrario. Y en ese contexto también es positivo observar cuál ha sido el comportamiento también de la economía, del crecimiento económico, en este caso en particular, el crecimiento del PIB en específico, en Chile en los últimos 30 años, ¿cierto?, considerando cómo ha ido descendiendo de forma sostenida, ¿verdad? Lo que también se expresa en un indicador que habitualmente usan los economistas, que es el PIB tendencial, ¿cierto?, que también ha ido bajando. Entonces, en ese contexto, en que el crecimiento, ¿cierto?, además ha sido cada vez menor, que se insista en esta lógica del chorreo, ¿cierto?, la verdad es que no tiene ningún asidero empírico en términos de que vaya a mejorar la situación actual, en términos económicos, en términos de igualdad, de equidad, etc. Y esto es complejo porque por el escenario que se está proyectando en términos poblacionales. Entonces, en ese contexto, pensando en el debate desde la actualidad hacia los próximos 100 años, así como veíamos el debate de los 100 años del pasado, va a ser muy importante considerar elementos como las proyecciones de la población y todos estos aspectos. Entonces, de la población actual, ¿cierto?, que estaríamos cerca de los 18 millones aproximadamente, ¿cierto?, se proyecta que para el año 2100 tengamos una cantidad similar de población, ¿cierto?, llegando a un pic en el año 2050, de acuerdo a las proyecciones que manejan las Naciones Unidas, ¿verdad?, a través de CELAD. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la población mayor de 65 años, ¿cierto?, ha ido creciendo de forma sostenida. Acá hay un error en el gráfico, lo voy a corregir cuando envíe la presentación, que es en el título, porque este gráfico muestra la población mayor de 65 años, que tenemos en la actualidad, ¿verdad?, una cifra que supera los 2 millones aproximadamente, y si se fijan, ya para el año 2100 podríamos estar hablando del orden de 6 millones de personas aproximadamente, debido a la dinámica demográfica actual. Por lo tanto, una situación de amplio envejecimiento, y frente a la cual es importante encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque los esquemas de cuentas individuales se ven sometidos al envejecimiento poblacional, al igual que todos los esquemas de pensión. La diferencia es que en un esquema de cuentas individuales, el costo de no tener un buen sistema, de no tener un esquema de ahorros suficientes, lo tienen que asumir las personas por su propia cuenta. Además se les dice que es su culpa, ¿cierto?, a pesar de que no decidieron tener este sistema. Por lo tanto se diluye la responsabilidad colectiva sobre las pensiones que se están pagando, como sucede hoy en Chile, en el cual personas pueden estar sacando pensiones que son menos de 40.000 pesos, y las AFP pueden decir perfectamente que están cumpliendo con su función, que es bastante similar a la de un banco, ¿verdad? Pero los bancos no son seguridad social. Entonces, ahí hay un debate de fondo que dar sobre ese elemento, y justamente por eso es importante transitar hacia un esquema de seguridad social, ¿cierto?, que tenga una base de seguridad social, discutir, por ejemplo, hoy día, no solo que se vaya al 6% a una lógica de cuentas que no sean individuales, sino que sea una lógica solidaria, de reparto, sino que el 10%. ¿Qué vamos a hacer con el 10%? ¿Por qué tenemos que tener un sistema que tenga la base de cuentas individuales cuando podemos tener un sistema que tenga una base
de solidaridad social de reparto, que pague pensiones suficientes. Por lo tanto, si la razón es que las AFP están ahí y tienen mucho poder, es una razón ilegítima, que se basa solo en la fuerza y el poder del dinero, pero no en una razón de sostenibilidad, de bienestar colectivo, ¿cierto?, de mejora en las condiciones económicas del país, por ejemplo, que son todos elementos, argumentos que son importantes al debatir sobre un sistema de pensiones. Entonces, por eso es que nosotros destacamos, nosotras y nosotros en la Fundación destacamos la propuesta de la coordinadora No Más AFP, ya para ir cerrando esta parte expositiva, que se basa es una propuesta que se basa en un aumento progresivo de la cotización también, pero con participación de quienes se han quedado fuera de este esquema, como son los empleadores, ¿verdad? Que también tendrán que aportar, de acuerdo al convenio 102 de la OIT, lo mismo que aportan los trabajadores, tal cual como, por ejemplo, funciona actualmente el esquema de Alemania, por ejemplo, en que trabajadores aportarán un 9, empleadores aportarán un 9, y el Estado también aportará mediante el gasto público, con un gasto aproximado que llegaría a un 6% del Producto Interno Bruto en el año 2042, en un contexto en el cual actualmente los países de la OCDE tienen un gasto aproximado de un 8% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es un esquema que vuelve a poner esta responsabilidad compartida, tripartita, en la seguridad social, debido a que el envejecimiento, la vejez, el desgaste corporal, mental del trabajo, no es solo algo que compete a los trabajadores y las trabajadoras, también compete a quienes se enriquecen mediante este trabajo. Por lo tanto, la necesidad de entregar un aporte, ¿verdad? Y que además tiene esta lógica que estimula la cotización, que es reconocer cada mes que la persona contribuye al sistema, mejorando el beneficio que podrá obtener mediante su porcentaje o tasa de reemplazo. Además, entrega una compensación especial a las mujeres por años cotizados, ¿verdad? Haciéndose cargo un poco de estas diferencias en la capacidad de inserción debido a la desigual distribución de tareas por la división sexual del trabajo, ¿verdad? Además, integra en esta propuesta a todas las personas que están afiliadas y que se han pensionado en el sistema antiguo de cajas, ¿cierto? Y respeta lo que cada persona ahorró de forma individual en su cuenta, mediante lo que se conoce como una cuenta nocional virtual, que lleva la contabilidad y reconoce cada año que la persona cotizó en su cuenta individual, ¿ya? Es decir, si queremos transitar hacia una lógica del reparto, no es necesario, ¿cierto?, que se rompa la lógica de que se respete el ahorro individual. Se puede hacer perfectamente. Por lo tanto, una persona que ahorró 30 años en su esquema de AFP, perfectamente el sistema de reparto le puede reconocer la pensión que ganaría hipotéticamente en ese sistema de cuenta individual, que con toda probabilidad es sin duda más bajo que el que paga el sistema, y al menos eso se observa ya en los ejercicios que hemos hecho de proyección de este sistema, ¿verdad? Además, se genera un fondo de reserva técnica de pensiones, que es un fondo de capitalización colectiva, ¿verdad?, para ir generando una espalda que permita prepararse para contingencias futuras, ¿verdad? Mantiene la edad de jubilación actual, promueve la cotización de trabajadores, trabajadoras independientes, mediante una cotización adicional por parte de la persona que contrata el servicio, y además cambia esta lógica de una pensión focalizada al 60% más pobre a una pensión universal, no contributiva, ¿cierto?, que cubra el 100% del salario mínimo actual, es decir, 320.500 pesos aproximadamente. Y esto en un esquema de aumento progresivo de la tasa de cotización hasta el año 2100, ¿cierto? Y proyectando además, y esto es muy, muy relevante para ya cerrar la presentación, proyectando un escenario macroeconómico bien exigente, en términos de que se proyecta la sostenibilidad de la propuesta, se ha evaluado proyectando, por ejemplo, un crecimiento real del PIB del 1%, una remuneración imponible real
del 1%, un salario mínimo real también del 1%, es decir, las remuneraciones imponibles van a crecer el 1% hasta el año 2100, el PIB va a crecer el 1% hasta el año 2100, es decir, un escenario muy exigente, y de acuerdo a ese escenario muy exigente, como se puede observar acá, existe una sostenibilidad financiera del sistema, ¿ya? Controlando aquí con las distintas tasas de interés que proyecta la misma Superintendencia de Pensiones. Es decir, por ejemplo, en el escenario neutral, hacia el año 2100 se estaría llegando a 38 veces la reserva por sobre los gastos del sistema. Ahora, si el escenario es pesimista y tuviéramos tasas de interés del 3%, por ejemplo, el año 2100 se llegaría a 2,4 veces por sobre lo que hay ahorrado en términos de reserva en relación al gasto. Ya, es decir, seguiría siendo sostenible, pero requeriría sin duda de algún tipo de ajuste paramétrico en términos de los pagos de los beneficios, etc. Ahora, esto considerando, recordemos que el país en los próximos 100 años se congela en lo laboral, en lo económico, en lo productivo. Lo más probable, ¿cierto?, es que podamos ver ciertos niveles de crecimiento por sobre el 1%, sin duda, y por lo tanto, la sostenibilidad del sistema, en buena medida, ahí va aumentando. Entonces, cerrando, acá podemos ver un ejemplo de tabla de pago de lo que podría ser una propuesta de un sistema de reparto, ¿cierto?, basado en estos elementos, y como si se fijan, tiene una tasa de reemplazo con beneficio definido, que lo fundamental que quiere decir es que una persona, por ejemplo, que cotizó 30 años en el sistema, tenga derecho, por haber cotizado esos 30 años, a un 70% de su remuneración, ya como un reconocimiento. Y además, en caso de que esta persona tenga bajos ingresos, como es en muchos casos en el modelo chileno, ¿cierto?, se le pueda garantizar una cierta pensión mínima, debido a que esta persona ha aportado por 30 años al sistema, y por lo tanto se le reconoce una pensión mínima de 154% del salario mínimo, es decir, de al menos 493.000 pesos aproximadamente. Y eso en este tipo de esquema orientado hacia allá la seguridad social, hacia lo que es el reparto. Entonces, por eso, desde nuestra perspectiva, es importante debatir en su mérito la propuesta de la coordinadora, ¿verdad? Y también las otras propuestas que existen sobre cómo generar un sistema mini mixto, que a todas luces son esquemas que introducen un cambio en el sistema actual para mantener en lo estructural intactas a las AFP, o incluso entregarle 3 puntos adicionales de cotización para su administración. Entonces, en ese contexto, una invitación al debate, ¿cierto? Y a ir revisando también estas otras reformas que van en paralelo muchas veces, como esta reforma de la rentabilidad, de las formas de inversión, y que a pesar de no estar debatiéndose a la par con lo que se está debatiendo hoy día sobre la reforma de las pensiones, es también un elemento muy importante. Entonces eso como para ir cerrando. Estás con el micrófono apagado, ¿vale? Me parece. Eso, ya, muchas gracias, Benjamín. Nos despedimos de esta charla, de esta primera charla que vamos a estar haciendo los fines de mes con la NEF. Agradecemos la participación y no sé si Helmut quiere decir unas palabras finales. Sí, no solamente agradecerle a Benjamín tener en cuenta lo que significa una experiencia neoliberal que ha sacrificado a generaciones de chilenos, en base a cambios que, si bien son muy parecidos en el resto del mundo, si nosotros nos fijamos en el consenso de Washington, nosotros tenemos, además, adicionalmente
a ese esquema, ¿no es cierto?, de crecimiento económico que supone que por el chorreo podría caer migajas abundantes de la mesa, donde está la verdadera fiesta, ¿no es cierto? Tenemos este horror, o sea, el horror que se sumó con el plan laboral y el horror que se suma con este sistema de pensiones aberrante y por lo tanto, evidentemente yo agradezco porque la Fundación Sol le pone números a esto y hace más ostensible la barbarie. Se agradece también la exposición de soluciones que no por eso no van a significar el sacrificio de varias generaciones más de chilenos cayendo bajo la línea de la pobreza. Eso es lo grave, eso es lo que hoy día nos invoca, es decir, esto debe solucionarse. Y esa solución es una solución ética que nosotros como generación sacrificada tenemos que asumir. Eso sería como palabras finales, Valentina. Muchas gracias a la Fundación Sol. Muchas gracias entonces. Nos despedimos. Hasta la próxima.